Bueno, feliz sábado a todos. Bueno, nada, vamos a tener el tema de esta tarde. Y el tema surgió por una pregunta muy interesante que me hizo un amigo en la semana. Ayer, más precisamente. Voy a contar una intimidad. Estábamos ayer en ayuda urbana y de repente nos quedamos, tres de los chicos, que nos quedamos con Cipri, con Cheque y yo. Nos quedamos ahí mientras Tamara, Dani y Mire se habían ido a llevar comida a una persona en situación de calle que habíamos encontrado. Y era como a 3 cuadras de donde estacionamos. Entonces ellos se fueron y nosotros nos quedamos ahí cuidando los autos. Y nada, empezamos a hablar así, qué sé yo. Y Cipri hizo una pregunta muy interesante que me quedé pensando. Después seguimos con otros temas, no me acuerdo cómo siguió todo, pero fue una pregunta que me dejó pensando y que en el momento quizás no sabía cómo responderlo. Y quiero que la respondamos entre todos y con la Biblia. Él en una me preguntó, ¿cómo sé si estoy siendo bueno o mal amigo? O sea, creo que todos acá somos amigos de alguien, ¿no? ¿Quién no tiene amigos de acá? No, entonces todos tenemos una amistad, ¿sí? Ya sea de hace años, no sé, de la escuela, de la primaria, de la secundaria o de hace poco. Todos en algún momento tuvimos y tenemos una amistad. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si identificar a un buen amigo de un mal amigo? ¿Y cómo sabemos principalmente nosotros si nos estamos comportando como buenos amigos, ¿no? Con esa persona que decimos que queremos y que tenemos una amistad. Entonces, me parece interesante que nos planteemos esto entre nosotros y ver qué dice la Biblia acerca de esto. Y que nos podamos hacer, ¿no? un autodiagnóstico en ver cómo nosotros estamos siendo con nuestras amistades, qué es lo que le estamos mostrando a esas amistades y qué es quizás lo que nosotros vemos como amistad, ¿sí? Y lo vamos a comparar con la Biblia, que es quien tiene la respuesta ante estas preguntas. Y así que vamos a dividirnos en dos partes. Tami se va a encargar de hablar acerca de las características que tiene un buen amigo, ¿sí? En comparación con la Biblia, buscando versículos bíblicos que todos vamos a leer y vamos a hacer una apuesta en común, ¿sí? Todos pueden opinar y ver qué es lo que podemos ir armando como aprendizaje y qué es lo que nos podemos llevar de esta tarde de este tema. Tami ahora va a hablar de cómo uno es buen amigo, y yo después, cuando Tami termine esa parte, me toca la parte mala, que es qué es ser un mal amigo, ¿sí? Entonces, así podemos contrastar ambos pensamientos. Están libres obviamente, de decir su opinión. Es la idea de este culto que sea un poco más distendido y que podamos participar. Y obviamente vamos a abrir la palabra para ver qué es lo que dice verdaderamente, ¿sí? Así que en esta parte se lo dejo a Tami, que ella se va a encargar de hablar de la parte positiva que tiene que tener un amigo. Bueno, bien. Quiero escucharlos a ustedes y quiero que me digan para ustedes qué características tiene un buen amigo. Escucha. Bien, vamos a escribirla. ¿Qué más? Está siempre. ¿Qué más? ¿Qué? Se preocupa. Max, Ali. Franca. Lealtad, la empatía. Se emocionó Max. Acá Gio dice con lo que apoya. ¿Compañero? ¿Podríamos poner compañero o qué otro sinónimo? Apoyo. Ponemos apoyo. ¿Qué más?
Sinceridad. ¿Qué más? Consejos. Aconsejo. ¿Qué más? Sacrificio, ¿por qué? Y porque muchas veces puedes sacrificar tu tiempo de ir. Ríe, llora juntos. ¿Podríamos ponerle esa con el apoyo o empatía? ¿Qué más? ¿Qué peso tiene el amigo, Porque son muchas las cualidades que vemos que debería tener un amigo, ¿no? ¿Alguna más les quedó así como para mencionarlo? Alienta, como... A veces más un hermano. Como un hermano. Aliento. Bien. ¿Cerramos ahí? Bien, vamos a buscar el primer versículo. Había un montón, con David estuvimos leyendo muchos versículos, de algunas de las cualidades que nos menciona la Biblia. El primero, les voy a pedir a alguno que lo lea, está en Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Bien, ¿aparece alguna de las palabras ahí? Hermano, más que hermano. Amor no aparece, pero bueno, podríamos ponerlo, agregarlo. Entonces, en todo tiempo ama el amigo. Y cuando vienen los problemas, es como un hermano. O más que un hermano también habían dicho, ¿sí? A veces tenemos mejor relación con un amigo que por ahí con alguien de la familia. Bien, el segundo, Eclesiastés 4, del 9 al 10. Mejor son dos que uno, porque quieren más bruto de su fuerza. Si caen, el uno levanta al otro. Hable de que cae y no tira y no levanta. Bien, compañerismo. ¿Cuál más podríamos poner ahí de las palabras que tenemos? Apoyo. Aliento. Está siempre. Bien. Vamos con la tercera, que se encuentra en Proverbios 27:9. El perfume y el incienso alegran el corazón. La dulzura de un amigo proviene de su consejo sincero. Bien. Consejo. Pero acá a veces se puede superponer con el de no juzga, ¿no? Si lo piensan, porque acá consejo sincero. A veces cuando uno es sincero, por más dulce que pueda ser, al otro no le puede gustar, ¿sí? Porque uno está desde su perspectiva, muchas veces da un consejo. Está de acuerdo con lo que hace o dice la... Y muchas veces es porque no quiero escuchar algo que yo sé. ¿No les pasa? Que a veces puede ser que mi amigo me dé su consejo y esté equivocado, pero muchas veces nosotros no queremos escuchar porque sabemos que no estamos haciendo algo bien o por ahí tiene razón. Y así quiera mi amigo, me está diciendo la verdad. Entonces a veces el no juzga puede chocar con el ser sincero, con mi amigo o mi amiga. Bien. Y consejo también. Aconseja. ¿Le hemos puesto? Sí. Sinceridad también lo pusimos. Bien. Bien. Vamos con el cuarto. Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos debe ser amistoso. Y amigos hay más que un amigo que es un hermano. Yo tengo otra versión, no sé si la quieren leer. Sí, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Me gustó tu versión, pero acá es como más directo. Como que hay amigos que te llevan a la ruina, que yo no los consideraría mi amigo, pero bueno, acá dice, hay amigos, por eso después David va a hablar, y hay amigos más fieles que un hermano. No sé si ahí no pusimos hermano, bien. Fiel, ¿pusimos fiel? No pusimos fiel, pero podríamos agregarlo también. Lealtad. Bien. Y vamos con el último versículo que se encuentra en Proverbios 27, del 5 al 6 y 9. Me gustaron los versículos, tratamos de poner versículos que por ahí no los leíamos. Ahí los chicos están poniendo igual, para que lo puedan ver. Jehová nació una fiesta que ahora oculto. Leales son las heridas y causa que ama, pero facho prometo que capricho. Y sí. O sea, sí, perfume alegra el corazón, le curé consejo y pico a los hechos. Bien, yo tengo otra versión, creo que Yami tiene la misma.
Sí, por favor. Dice, más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que los abundantes rezos del enemigo. Al que no tiene hambre, cada vida empalaga, al hambriento cada amarga le dulce. Como ave que se aleja de Guido es el hombre que se aleja del hogar. El perfume y el incienso alegan el corazón. La dulzura de un amigo proviene de su consejo sincero. Acá, bueno, tenemos consejo, aconseja, sinceridad, que es del versículo 9, pero los dos primeros versículos, del 5 y el 6, se quedaron con alguna frase, alguna palabra que decía. Y el de ser reprendido con franqueza, no se puede ir en sinceridad. Sinceridad. Por eso hay... El Dios dice, leales son las palabras, las heridas en causa en que ama, ¿no? Yo a veces, cuando nos dicen un amigo algo que por ahí nos quiere, ¿no? O si pone en evidencia una verdad, una cor que no vemos que a usted, se nos dice acá que leales, heridas en causa el amor. La versión que yo tengo en NBI dice, más confiable es el amigo que hiere que los abundantes besos del enemigo. Porque yo te puedo decir a mi amigo, a mi amiga, puedo decir, está todo bien, te puedo decir todo lo que vos querés escuchar. Pero realmente acá, según lo que dice la Biblia, no es amigo eso. Porque si a vos no te hace bien, sería más tu enemigo que tu amiga. Porque acá dice, confiable es el amigo que hiere. Que por ahí esa palabra parece fea cuando decís hiere. Pero en realidad por ahí estamos diciendo algo que el otro no quiere escuchar, como dijimos. Puedes reprender también. Te puedo decir los errores que estás haciendo. Estás cometiendo errores tranquilamente porque sos mi amiga. Te digo, mirá, no, estás haciendo bien, me parece que está mal lo que estás haciendo y eso debe llegar bien, pero a la vez te hiere. Pero son sinceros. Es que como seres humanos, sí, perdón. Dice, pero falsos los besos del que aborrece. O sea, que yo te puedo venir, decirte, está todo bien, no hay problema, te puedo dar un beso y me voy. Te dejo que sigas en el error. Seguí con tu error, pero me quiera, pero yo te puedo decir las palabras, te puedo, como dice mi sobrina, le voy a decir las palabras. Te puedo decir todo y vos podés seguir en la que vos quieras. Vos podés seguir en tu error y podés seguir haciendo lo que vos quieras. Por más que alguien venga y te diga. Un amigo leal te dice la verdad donde todo está. Como seres humanos, a nosotros nos cuesta esto. Cuando leemos, no quiero que me juzgues, bien, pero muchas veces no es que estamos juzgando, o por lo menos hablo yo de mi parte. Muchas veces esa reprensión es con amor, va con amor, porque nos duele ver a nuestro amigo por ahí en lo que está haciendo. Y ahí es una forma de reprensión que dijimos, nos cuesta escuchar cuando el otro nos dice, estás haciendo mal, o por ahí eso te va a lastimar. Se enoja y no te habla. Cuando le reprendes y le haces ver su error, no te habla. Y eso yo creo que también uno no espera eso del amigo, que deje de hablarte. O hace lo contrario, lo que vos le contaste en secreto, va y lo divulga por todos lados. Y eso tampoco es... Ahora ya vamos a ir a esa parte. Pero ¿qué pasa eso? Con lo que decía Tere, mi mamá, me acuerdo, nosotros somos de Resistencia del Chaco. Mi mamá tenía muchas amigas allá. Muchas amigas, son 3, 4, pero son muchas. De la primaria, secundaria. Siempre que vamos para allá, ella se juntaba. Y una vez que ella hizo esto de ir con amor a decirle cosas que por ahí la estaban lastimando a su amiga, y de 20 años de amistad, por una charla, pasó eso que dijo Tere. Se enojó y nunca más se veían, porque cuando íbamos del barrio, la chica, nunca más se volvieron a hablar. Y se perdió una amistad de más de 20 años. No solo pasa en amigos, a veces pasa en la familia. Vos hablas a un hijo que está cometiendo un error, y sucede, vos ves el error porque ya pasaste por a veces algunas cosas y lo estás diciendo, mirá, lo que estás haciendo no está bien, no me gusta, por ejemplo, no me gusta que haga esto o esto en tal lugar, y el amigo o quien sea
pone de cruz y pata para arriba. Entonces, ahí son a veces contradictorio esa palabra amigo. Esa palabra amigo yo creo que embarca muchísimas cosas. Igual esto no es solamente para nosotros ver cómo es la relación con nuestro amigo, sino para vernos nosotros esto también, ¿sí? Porque muchas veces nosotros somos los que no aceptamos esa reprensión y somos tan orgullosos muchas veces que somos capaces de no reconocer, pero perder la amistad, y por ahí de años. Hay veces que decidimos alejarlo. A mí me pasó con una hermana de iglesia, hace muchísimos años que la conocía, y de repente le dije algo que no estaba bien, que estaba haciendo y no estaba bien, y bueno, sabes, parece que explotó la bomba atómica. De ahí no me habló nunca más me habló, y era hermana de iglesia, y la veo y la saludo y todo, pero esa amistad que teníamos, digo en todo crítico, juntas, todo, y la verdad que me dolió un montón, porque la consideraba mi hermana, tanto como carnal, como cristiana también, porque la verdad que hicimos muchas cosas juntas, tanto en la iglesia como afuera de la iglesia también. Pero creo que hay que como cristianos tenemos que encontrar el equilibrio en eso, porque es muy fácil también decirle al otro cuando se está equivocando y que el otro no te note que vos estás jugando, porque generalmente no tenemos las mejores formas, ni en el mejor momento damos un buen consejo. Damos el consejo cuando estamos el amigo está en el peor momento. Entonces, como entre nosotros que estimar el amor, tratemos de equilibrar eso. Tal vez el amigo, a veces, por más que le des 20 consejos, no lo va a tomar. Está atravesando un momento que no puede tomar el consejo. Entonces, es encontrar la manera de que no se sienta juzgado, pero a la vez aconsejarlo con amor, sin palabras siguientes. Hay que ser muy cuidadoso con eso, porque las palabras duelen mucho en amistades en especial. Y puede pasar, a mí me ha pasado mucho de pensar que porque yo le voy a dar un consejo a un amigo o amiga, tiene que tomar el consejo que yo le doy. Y no es así, la persona puede tener libertad de seguir su voluntad si quiere. Y no porque no tome mi consejo yo me voy a alejar de mi amigo. De hecho no, es mi amigo y lo voy a seguir queriendo. Yo cumplo con serte sincera y decirte mi punto de vista con amor. Pero te doy libertad y te voy a amar siempre igual, por más que vos tomes la decisión que vos quieras. Aunque es importante, por sobre todo, que sea con amor, cuando vamos a dar un consejo o decir de nuestro punto de vista a un amigo. Porque abrirá relaciones. Bien. Yo soy de pensar de que me tiene que dar un día. Por ejemplo, decir en el momento que está rezando haciendo algo malo, mira, ¿por qué estás por ver? ¿Qué pasa? Escucharlo, porque a veces necesitan que lo escuchen y que te lo creí. Y le des un consejo de que están mal. Necesitas por este momento, bueno, querés que salgamos juntas, que afrontemos juntas y ayudo. Bueno, pasó. Y esa le ayuda más a la persona que ahí nomás meterlo, ¿viste? No, esto está mal, así. Como ella dice, tienes que buscar los documentos justo y con amor. Dejarlo que primero él se exprese, pero vos qué hiciste esto, vos qué le pareció, buscarle la vuelta por algo. Y después entonces eso lo se va a abrir, va a hablar, va a decir, igual hasta clase con consejo. Pero escucharlo, acompañarle a lo que está pasando, que por qué estás haciendo eso, porque a todos en la plaza, todos tenemos momentos de que hacemos algo malo. Entonces yo no puedo darle de pronto un consejo si yo también por ahí pasé lo mismo. Entonces ayudarlo, sostenerlo y que él se desahogue con una y de ahí buscar el reloj, la solución, pues de por qué pasó eso. ¿Alguien más? Porque, sí. Esto que dice Adri está buenísimo. Yo tengo una amiga que no es con iglesia y que ella se buscó con una ruptura, ¿viste? Y yo la acompañaba y ella estaba angustiada y la acompañaba, ¿viste? La escuchaba y así. Y me dice, sos la única amiga que no embarnió a la otra persona, ¿viste? Que no dijo, sí, ¿por qué ves así? Vos despreocupate, él va a tener lo que merece, ¿viste? Todos los demás amigos le decían eso, dice. Y yo era la única que bueno, trataba de emocionarla, pero porque no era el momento para mí de opinar, ¿viste?
está muy bueno esto que decía Sol, de evaluar el contexto en el que estamos. Si mi amigo está llorando, si mi amigo está angustiado, no es el momento para que yo vaya y le diga, está re mal lo que estás haciendo. No es el momento. O mismo si está muy enojado, porque no me va a escuchar, ¿no? Y es más, quizás, que esto te pasa mucho, se lo tome para mal. Entonces, evaluar el contexto, acompañar de ese lado también está bueno. Como los amigos de Job, cuando primero estaban callados todos, pero... No se me adelanten, no se me adelanten. Ya van a hablar de los malos amigos. Ahora le damos pie a David. Bueno, David me permitió, porque era su parte esa. ¿Qué decía Silvia? Claro, que también es que los amigos, como dice ella, como le pasó a Job, empezaron a decirle a él, ¿entiendes? Y a demandarlo, de tratar de ayudarlo, empezaron como a criticarlo. ¿Y vos qué habrás hecho? Por algo habrás hecho, por eso estás así. Y eso no está bueno. En ese momento no necesitaba eso. Quiero que vayan pensando igual en los tipos de amistades que hay, tanto cristianos como no. Les voy a hacer una pregunta que quiero que la piensen, no la respondan ahora. Hay una famosa frase que dice que un amigo tiene que ser incondicional. Para ustedes, ¿es así o no? No me respondan, piénsenla y después me la responden antes de terminar. Es una frase hecha prácticamente que dice, si una amistad, este es mi amigo incondicional, este, pase lo que pase, va a ser mi amigo. Piénsenlo si es así o no. Bueno, nada, también hablé un poco de las características de los buenos amigos. Y bueno, nada, podríamos decir, como para ir apurando el tiempo, que un mal amigo es el antónimo, por así decirlo, a todo lo que escribimos de buenos amigos. ¿Sí? ¿O qué característica, además de los contrarios a esto, de los antónimos de estas palabras, le agregarían como un mal amigo? Falso. Falso sería el antónimo de sincero, ¿no? Que no escucha, que nunca está, es un amigo, en realidad no es un amigo, es alguien que está ahí, que se dice llamar amigo, que no se preocupa, ¿no? Que no es sincero, que no es leal, que no es empático, ¿no? Que no se pone quizás en el lugar de uno cuando está atravesando un determinado problema, que me aleje de Dios, ¿no? El antónimo de que me acerque, que no ora por mí, que me juzga, ¿no? Que no sacrifica nada, que nunca me da una palabra de aliento, que no me aconseja, ¿qué más? Que no me apoye, ¿no? Eso se podría decir como, ¿qué cosas más agregarían ustedes a esto como características de malos amigos? No sé si se les ocurre algo más. Si no, la Biblia es muy clara también en cuanto a esto. Y aprovechando que Silvia dio el pie y que más o menos se habló del tema, vamos a hablar de este contexto, ¿no? Porque hay un claro ejemplo de Job, como lo decía Silvia. Estos amigos, ¿quién no sabe la historia de Job? Todos más o menos la conocemos, ¿no? Todo lo que vivió Job, todo lo que perdió en tan poco tiempo. En ese tiempo se acercó sus amigos, había 3 amigos que eran muy cercanos a él y se acercaron, hicieron el duelo con él, se acercaron con buenas intenciones al parecer. Se acercaron para acompañarlo, de hecho se quedaron muchos días con él, ¿no? Haciendo luto y lo acompañaron. Cosa que quizás haríamos cualquiera de nosotros con una amistad. Pero una vez que se terminó ese tiempo, ya pasaron unos días y medio como que ya dijeron, bueno, vamos a empezar a hablar. Empezaron a hablar y, bueno, metieron la pata, ¿no? Y no fueron consejos útiles, porque entre esas palabras, como decía Silvia, ¿no? Uno de los amigos le dijo, bueno, si te pasó esto es porque algo tus hijos hicieron, ¿no? Si se te murieron tus hijos es porque tus hijos en cosas malas andaban seguramente, ¿no? Y cosas así, palabras que en el contexto no eran adecuadas. Y
Y de esto habla un poco Job en el libro. Así que los voy a invitar a que busquen. Nada que ver. Job 6, versículos 14 y 15. El que lo tiene, si lo puede leer, estas son palabras de Job. ¿Sí? Eso son cómo le contesta Job ante las acusaciones que le estaban haciendo sus amigos, ¿no? No sé si acusaciones, pero estaban haciendo como comentarios que no iban acorde al momento que estaba pasando Job. Criticando, exactamente. ¿Sabes? El que sufre es consolado por su compañero. Incluso aquel que abandona el tumor del omnipotenco. Y dice, Sí. pero mis hermanos me han traicionado, han pasado como un torrente, como las corrientes impetuosas. ¿Y uno más, si puede ser? El que bastan turbias son el del hielo, y mezclada con la nieve. Ahí está, no. Es muy claro lo que dice Job, ¿no? Dice, mis amigos, dice, vinieron y pasaron como un torrente. Ante esto, lo pueden leer después toda la historia de esta conversación que tiene Job porque con sus amigos, ¿no? Son varios capítulos y son muy interesantes porque a lo primero como que empieza bien la charla, ¿no? Diciéndole, echándole como consejos y demás. Y en una parte el primer amigo que habla le dice, bueno, pero mirá, vos crees en Dios, vos decís que crees en Dios y mirá cómo estás. ¿Qué clase de cristiano sos? Palabras más, palabras menos, los pueden leer. ¿Qué clase de cristiano sos si estás así en este momento? ¿Qué te hace pensar a vos que porque sos cristiano no te van a pasar cosas malas? Esas son palabras que le empezó a decir, le empezaron a decir los amigos, ¿no? Y ustedes se piensan que es algo que un amigo va a querer escuchar cuando se le murió toda su familia, perdió sus riquezas, estaba de luto, estaba desnudo, humillado, ¿no? ¿Era mentira lo que le decía el amigo? ¿Era porque era cristiano estaba... No. Exactamente, era correcto lo que le decía, ¿no? A ver, porque uno es cristiano, no está libre de que les pase cosas malas. Pero exactamente, no era el momento, ¿no? Para decir esas palabras. Entonces hay muchas veces que nosotros queremos ir y dar consejos y muchas veces es mejor el silencio, ¿sí? Antes de emitir una palabra que quizás no sea el momento de emitirla. Entonces, hay veces que podemos ser malos amigos queriendo dar un consejo, ¿no? En el momento inadecuado. Entonces, cuando pasan estas cosas, yo creo que los amigos fueron con buena intención de ayudarla a Job, pero hay que cada uno ir y orar, ¿no? Para que Dios les dé las palabras correctas, ¿no? O el silencio, ¿no? Que no vengan palabras algunas para el momento que está pasando el amigo, ¿no? Entonces, cada vez que vamos a emitir un determinado consejo es importante que oremos, ¿no? Porque podemos querer tener la intención de hacer el bien y terminamos haciendo el mal. Vamos a otra característica de malas amistades que menciona la Biblia y que me parece muy, muy interesante. Primera de Corintios 15:33. El que lo tiene, si lo puede leer. Primera de Corintios 15:33. Ahí habla de una característica muy particular que tiene un mal amigo, ¿no? Rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Le han hablado, han tenido en algún momento eso que se le dice una mala junta, por así decirlo, que los ha llevado a hacer cosas que quizás si ustedes no estuvieran con esa persona no lo harían? Y ahora invierto la pregunta. Ustedes, o me incluyo obviamente, ¿no fueron piedra de tropiezo para muchas de esas amistades que tenían? ¿No? O sea, yo inducí a tener
a hacer cosas a esa amistad que los apartaban de las cosas buenas? Entonces ahí es claro, ¿no? Eso lo va a responder obviamente cada uno, ¿no? Pero esa es una característica de un mal o buen amigo. Si nosotros inducimos a otras personas a hacer lo malo, obviamente estamos siendo malos amigos. Pero si inducimos a hacer lo bueno, que es la característica de una amistad verdadera, por así decirlo, que es lo que debemos tener. Cada cosa que vayamos estudiando, pueden comentar o pueden emitir algún pensamiento que se les vaya ocurriendo, ¿sí? O alguna idea. La idea es que sea un ida y vuelta esto, ¿sí? Porque todos acá somos amigos de alguien y todos acá hemos vivido alguna experiencia similar. Otra de las características que es muy interesante está en Proverbios 13:20. Esto más o menos es algo que ya lo leímos. Va acorde un poco a lo que hablábamos en el momento de oración y a lo que decían Tami también cuando hablaba de las características de los buenos amigos. Proverbios 13:20. Que con sabios anda, sabio se vuelve, que con necios se junta, saldrá mal parado, ¿no? Bueno, es un poco más va a colación del versículo anterior, ¿no? Si vos andás con personas buenas, vas a cultivar lo bueno. Si andás con personas malas, vas a aprender de lo malo. Ahora, les voy a hacer una pregunta, que es algo que yo me hice. Yo como cristiano, yo me manejo, o sea, tengo mis amistades acá en la iglesia, pero también tengo un contexto de trabajo, un contexto de facultad, en donde conocí gente que nos fuimos conociendo y fuimos, en el día a día del trabajo quizás, fomentando una relación más cercana, y se podría decir que es una amistad. Ahora, está bien pensar hasta dónde es el límite, por así decirlo, de que yo me tengo que comportar con esa persona que quizás no tiene mis pensamientos cristianos y demás, para que esa persona no me introduzca a mí esos malos pensamientos que quizás tiene por no conocer a Cristo. No sé si me explico, ¿sí? O sea, es un límite muy fino que hay que tener, porque uno quizás como cristiano tiene que salir a predicarle a los demás, pero el enemigo también anda afuera. Entonces, ¿cuál es el equilibrio que debemos tener para que nosotros, queriendo ir con la intención de predicarle, esa persona no nos tire para su lado, por así decirlo? Sí, Marce tiene otra mano. Pasa, sobre todo cuando somos jóvenes, ¿no? Que queremos parecernos, porque no queremos que nos discriminen por ser diferentes. Entonces a veces por ahí hacen un mal chiste de algo referido a lo espiritual, que nosotros compartimos con una sonrisa eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. También tenemos que ponernos ahí a esa persona en la alerta, decirle no me gastas ese comentario ahora por el lugar, mira que Dios escucha, o buscar en una forma de mostrarle que lo que dice está errado, ¿no? Porque si no, nosotros empezamos de ser diferentes, ¿no? A empezar a querer parecer. Claro. Y ahí empezamos a mezclarnos con los pensamientos y las actitudes y las palabras, terminamos siendo como ellos. Tenemos que, como ejemplo, Noé fue una persona que él fue diferente, él tuvo el concepto de predicar 120 años y no le importó ser diferente. Y él recibió burla, ¿no es cierto? ¿Sabe cuántas cosas a lo largo de esos años? Sin embargo, él permaneció fiel a su creencia, a su ideal, a lo que Dios le había marcado y prevaleció su fe. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Exacto. No es fácil, pero tampoco es imposible, porque Dios siente con nosotros para apoyar. ¿Tami?
Bueno, en caso que las exactas no son de la iglesia, pero en el primer momento, cuando se enteraron que era de la iglesia o que querían juntarse, ya sea para salir o algo que eran los viernes o los sábados, siempre respetaron mi decisiones, mi postura espiritual, y nunca sentí que era por esfuerzo de parte de ellos o porque estuvieron de una actividad por eso fácil. Claro, bueno, nos apuntamos en otro documento o algo, siempre respetado y que eso, por eso seguimos siendo la amistad, porque siempre se da la necesidad de hablar del tema de parte de ellas para conocer, poder hacer la familia, poder ir con el mundo. Claro. Estaba bueno, porque uno no puede ser luz donde ella hay luz. Ella está testificando, uno testifica con las acciones y los amigos de ellos ya saben que ella no come o que no va el viernes. Y es importante eso. Creo que depende de uno mismo, de convicciones, de tu seguridad, de lo que vos crees, y comunicarle al otro, si quiere ser conmigo, va a reventar. Claro, exactamente. Sí, Fred. Es un temita, ¿no es cierto?, que se habla poco, pero es la identidad como cristianos. Nosotros formamos poco acerca de la identidad, ¿no? Hay la gran necesidad de formar parte de un grupo porque somos seres sociales. Entonces, tiene mucho que ver la formación que yo haya tenido, mi identidad como cristiano. Hay veces que vas a quedar colocado, porque hay veces que vas a quedar colocado. No te van a invitar para alguna actividad porque es así, ¿sí? Hay momentos que en mi trabajo trabajamos muy cercanos, no somos amigos, pero estamos muy cercanos, y a veces están mirando cosas y yo paso por ahí y me dicen, vos no puedes mirar esto, ¿sí? Entonces, de alguna forma está todo bien, declúyenme, pero saben que vos sos distinto y que no sos un bicho raro, no compartís algunas cosas que ellos saben que están mal, ¿sí? Que ellos se sienten la necesidad de cambiar. Ahora, el tema es que si nosotros no tenemos una identidad, que yo soy un adventista del séptimo día y no tengo una relación con Dios firme, y voy a tratar de parecerme a ellos, ¿sí? Y ahí perdemos. Claro. Ahí perdemos. Entonces pensamos que ganamos, pero perdemos y empezamos a tomar actitudes. Ellos esperan cosas distintas, ¿sí? Yo tengo familia que no ora para comer nunca, pero cuando yo estoy en la mesa ellos están esperando que yo ore. Ellos no esperan que yo empiece a comer porque ellos no oran. Ellos esperan que yo ore. Claro. Entonces, la gente que te conoce afuera, que sos adventista, ellos esperan que vos seas adventista fiel, ¿sí? Ellos esperan eso de vos. Y nosotros a veces somos tan inseguros que a veces decimos, bueno, total, ¿qué me hace comer esto con jamón? Total, nadie ve. Pero ellos están esperando que vos comas. Claro. Ellos están esperando que vos seas luz. Exacto. Sí, me ha pasado mucho. Hay veces que sí fui de buen testimonio y muchas veces no. Y de hecho, me da vergüenza decirlo, pero personas que no son de la iglesia se ocupaban más de mi cristianismo que yo mismo. Porque esas mismas personas quizás estábamos, no sé, había un trabajo que había que entregar sí o sí un sábado y yo estaba pensando cómo hacer para zafar, pero sabía que yo quería hacer ese trabajo. Entonces dije, bueno, voy a la iglesia y capaz que después 3 de la tarde emprendo la compu y empiezo a hacer. Y ese era mi pensamiento, ¿eh? Y después me da un golpe de realidad un mismo compañero que dice, vos David no te preocupes, porque ya sabemos que vos el sábado no es tu día santo. Entonces esa persona estaba más preocupada por mi cristianismo que yo mismo, por mí. Entonces son cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Y me enseñó más de Cristo esa persona que no es de la iglesia que yo que nací en la iglesia, ¿no? Entonces... Que a veces, perdón, ¿no? A veces es un hilo, el límite, ¿no? Porque, como decís vos ya estabas buscando la vuelta para hacerlo igual, el día del Señor, y una persona que no es de la fe, como que
te hizo pasar al cielo y decirte, no, mira, todos sabemos que Dios nos lo hace. Claro, Sin embargo, ese tendría que ser nuestro pensamiento, claro, no el pensamiento del que nos conoce por nuestra fe, ¿no? exactamente. O sea, es un hilo tan fino que a veces nosotros en nuestra inseguridad lo traspasamos. Ahí es donde debemos tener el ojo, como bien dice, bien puesto en las cosas del Señor para no pasar ese límite, ¿no? Porque si no, no es fácil, pero tenemos tanto de tiempo en la Biblia como José, cuántas cosas pasó por ser fiel y sin embargo él permaneció. Exactamente, ¿no? Todo depende de la fidelidad de Dios, ¿no? Si nosotros estamos bien parados, firmes en lo que Dios nos enseña, y nosotros podemos mezclarnos con el mundo y el mundo nos va a ver como luces a nosotros, porque no vamos a pertenecer a lo que el mundo ofrece, pero no por nuestros méritos, sino porque estamos cimentados en Cristo, ¿no? Y esa es la gran diferencia también entre ser un buen amigo y un mal amigo. Si uno va a ser buen amigo siempre y cuando esté con Cristo, porque de Cristo viene el amor. Y yo no le puedo dar amor si no tengo a Cristo a un amigo. No, entonces, de ahí es la base fundamental, ¿no?, de cualquier cristiano. Y una de las últimas características, porque como decía Tami, hay muchísimas más y ya se nos fue un poco el tiempo, pero que causa mucha división, muchos problemas, es un versículo que dice que se menciona en Proverbios 16:28. Ahí hay algo que menciona que es algo que pasa mucho tanto en las amistades como en la iglesia como en muchos lados. ¿Quién la quiere leer? El Sí. primer verso levanta contienda y el chismoso aparta a los socios. No, el chismoso, ¿no? El chisme, ¿no? Cuando uno no puede guardarse quizás un secreto confiado por un amigo, ¿no? Con tal de capaz pertenecer, ¿no? En algún che, vos sabés lo que hizo, me enteré de lo que hizo. Che, mirá, esto que lo otro. Y eso puede causar, ¿no? Dice, divide a los buenos amigos, ¿no? Ese chisme que quizás muchas veces uno, con tal de pertenecer, o uno sea con el motivo que sea, va y lo esparce, ¿no? O habla mal de uno, van sembrando mentiras y cosas así que no es de buena persona eso, ¿no? Entonces, eso es un motivo, ¿no?, por el cual una amistad se rompe, y es una clara característica de una mala amistad, ¿no? Entonces, acá vimos más o menos, en la Biblia lo expresa. Estos fueron solamente 10 versículos que leímos, porque yo leí 5, Tami 5, de la amistad en la Biblia, pero hay muchísimos más, tuvimos que seleccionarlos. Y es muy interesante, ¿no?, porque la amistad es la familia que uno elige, por así decirlo, ¿no? O sea, yo no elegí nacer en mi familia. Vine y caí en mi familia, Dios me puso ahí, ¿no? Con mis viejos, con mi hermana, yo no los elegí, pero las amistades sí las podemos elegir, ¿no? Entonces es algo que hay que tener en cuenta eso. Y la Biblia habla mucho respecto a este tema. Le voy a invitar a Tami que lea el último versículo para cerrar el tema y ya terminamos con el culto. Se encuentra en Juan 15, 13 y 14. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. La primera parte dice, nadie tiene mayor amor que este que ponga su vida por sus amigos. ¿Darían su vida por sus amigos? Sí. ¿Alguno? El versículo 14 lo dice Jesús, ¿sí? Nadie tiene... no, ese es el 13. ¿El 14? Todo lo dice. Ustedes son mis amigos. Claro, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. No hay mayor ejemplo de amistad y del amigo que Jesús, ¿sí? Con las personas que lo despreciaban, con los que no lo querían, con los mismos discípulos que a veces no lo entendían, pero siempre fue con amor, siempre demostró la clase de amistad. Y creo que nuestro mayor ejemplo para poder ser buenos amigos es Jesús.